¿Alguna vez has sentido que la quietud de la madrugada te envuelve como un manto, como si Dios mismo estuviera invitándote a un encuentro íntimo con su corazón? Billy Graham siempre proclamó que en la vida de un creyente cada momento lleva la firma del propósito divino. Esos despertares en la madrugada, cuando el mundo duerme y el silencio reina, son instantes que Dios elige para captar nuestra atención. Él enseñaba que el Señor usa la quietud de la noche, cuando las distracciones del día se desvanecen, para hablarnos con claridad. Imagina estar en una playa desierta al amanecer, con el suave murmullo de las olas, y de repente escuchar una voz que te llama con amor. Así describía Billy Graham estos momentos, como un convite personal del Creador para detenernos, reflexionar y alinear nuestro espíritu con su plan. No es un simple insomnio, es una puerta hacia un encuentro que puede redefinir tu camino. Si las palabras de Billy Graham resuenan en tu alma, demuestra que eres fiel a su legado. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad que anhela vivir para Cristo. ¿Cuántos seremos los que responderemos a este llamado? Billy Graham citaba con frecuencia Salmos 5:3, donde David dice: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Para él, la madrugada era un tiempo sagrado, un espacio donde el corazón está más receptivo a la voz de Dios. En sus sermones recordaba cómo figuras bíblicas como Abraham, quien se levantó temprano para obedecer a Dios en Génesis 22, buscaban al Señor en las primeras horas, no por rutina, sino por un deseo profundo de su presencia. Billy Graham enseñaba que despertar entre las 2 y las 3 de la mañana es una señal de que Dios quiere fortalecerte, guiarte y prepararte para lo que está por venir. Es como si el Señor te invitara a un retiro espiritual, donde tu fe se afina para enfrentar los desafíos del día. Considera la historia de Elías, a quien Billy Graham mencionaba como un ejemplo de encuentro divino en la soledad. En 1 Reyes 19, Elías oyó la voz apacible y delicada de Dios tras un viento, un terremoto y un fuego. Billy Graham usaba esta historia para ilustrar que los despertares nocturnos son momentos en los que Dios susurra verdades profundas, lejos del ruido del mundo. No nos despierta para inquietarnos, sino para revelarnos su propósito y darnos dirección. ¿Y si ese despertar repentino es tu oportunidad de escuchar esa voz apacible? Billy Graham nos reta a no ignorarlo, sino a buscar a Dios con expectativa. En sus cruzadas, Billy Graham advertía que el enemigo también conoce el poder de estas horas. Citando Efesios 6:12, explicaba que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. El adversario trabaja en la oscuridad, sembrando dudas, temores y divisiones, pero Billy Graham nos aseguraba que Dios es soberano y al despertarnos nos da la oportunidad de frustrar los planes del maligno. Es un tiempo para orar con autoridad, para declarar las promesas de Dios y para proteger tu vida espiritual. ¿Has sentido una carga inexplicable en la noche? Billy Graham diría que es el Espíritu Santo instándote a interceder, a pelear la buena batalla de la fe. La oración era el cimiento del ministerio de Billy Graham. En Mateo 14:23, Jesús se retiró a orar solo en la noche. Billy Graham usaba este ejemplo para enseñarnos que la oración nocturna es un privilegio, una conexión directa con el corazón de Dios. Decía, la oración es el aliento del alma, la forma en que nos unimos al poder del cielo. Cuando despertamos en la madrugada, Billy Graham nos animaba a arrodillarnos y hablar con el Padre, no con fórmulas vacías, sino con un corazón abierto, compartiendo tus luchas, anhelos y gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con esa pasión? Billy Graham nos invita a transformar esos despertares en un altar donde encontramos la fortaleza divina. Además de orar, Billy Graham ponía un énfasis inmenso en la palabra de Dios. En Josué 1:8 se nos exhorta a meditar en la Escritura día y noche. Él llevaba su Biblia a todas partes y urgía a los creyentes a sumergirse en las Escrituras, especialmente en la quietud de la madrugada. Cuando despertamos entre las 2 y las 3, Billy Graham sugería tomar la Biblia y dejar que Dios hable a través de sus páginas.
Un versículo puede iluminar tus dudas. Una promesa puede renovar tu esperanza. Billy Graham relataba cómo, en momentos de crisis, un pasaje bíblico le dio claridad. ¿Qué palabra está esperando Dios para revelarte? Billy Graham nos asegura que la Escritura es la lámpara que guía nuestros pasos. La quietud era un principio clave para Billy Graham. En 1 Reyes 19:12, Dios habla en una voz apacible. Billy Graham veía la madrugada como un regalo, un momento sin distracciones para escuchar al Señor. Recomendaba apagar el teléfono, cerrar los ojos y simplemente estar en su presencia. No se trata de llenar el silencio, sino de permitir que el Espíritu hable. Billy Graham compartía cómo, antes de predicar en estadios llenos, los momentos de silencio eran los más poderosos, pues sentía la guía divina. Practicarás esa quietud. Billy Graham nos promete que en el silencio Dios revela sus planes más profundos. En 1959, durante su cruzada en Melbourne, Billy Graham predicó a más de 143,000 personas en un solo día, y miles se rindieron a Cristo. Pero pocos saben que él pasaba madrugadas orando por esas almas. Billy Graham creía que las victorias espirituales se ganan en la soledad de la noche, cuando nos rendimos a Dios. Citaba Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cuando despertamos en la madrugada, Billy Graham nos instaba a esperar en el Señor, confiando en su fidelidad. ¿Estás aguardando una respuesta? Billy Graham te diría que la madrugada es el momento ideal para renovar tu esperanza. Billy Graham también resaltaba la intercesión nocturna. Mencionaba a Nehemías, quien oró por su pueblo en la noche antes de reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías 1:6. Veía a Nehemías como un modelo de compromiso espiritual. Cuando despertamos, Billy Graham nos urgía a orar por otros, por tu familia, tu comunidad, los perdidos. Creía que esas oraciones llegan al trono de Dios con poder, porque se ofrecen en un tiempo de gran actividad espiritual. ¿Por quién te llama Dios a interceder? Billy Graham nos reta a ser guardianes en la oración, sabiendo que nuestras palabras pueden mover montañas. El discernimiento era esencial para Billy Graham. En 1 Corintios 2:14 se habla de discernir las cosas que son de Dios. Enseñaba que los despertares nocturnos son oportunidades para afinar nuestra sensibilidad espiritual, distinguiendo la voz del Señor de las distracciones del enemigo. Billy Graham relataba cómo, antes de su cruzada de 1966 en Londres, pasó noches orando para discernir el mensaje correcto. ¿Buscas claridad en una decisión? Billy Graham nos invita a pedir sabiduría divina en la quietud de la madrugada. La humildad marcó la vida de Billy Graham. En Miqueas 6:8, Dios pide caminar humildemente con tu Dios. A pesar de su fama mundial, Billy Graham se veía como un siervo. Cuando despertamos, nos animaba a acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestra dependencia. Decía, Dios no busca nuestras fortalezas, busca nuestro corazón rendido. En la soledad podemos confesar nuestras debilidades y recibir gracia. ¿Te humillarás ante el Señor? Billy Graham asegura que la humildad abre las puertas del cielo. Si este mensaje inspirado en la sabiduría de Billy Graham está tocando tu corazón, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusa para no unirte a esta comunidad que vive en la verdad. Juntos, honremos el legado de Billy Graham y sigamos su ejemplo de fe. Billy Graham predicaba sobre el gozo de la obediencia. En Salmos 16:11 David dice, «En tu presencia hay plenitud de gozo». Enseñaba que responder a los despertares con oración y estudio de la palabra trae un gozo profundo, porque estamos alineados con el propósito de Dios. Billy Graham compartía historias de creyentes que al obedecer en la noche encontraron paz en medio de tormentas. En 1971, en Dallas, vio a miles hallar gozo al seguir a Cristo. ¿Buscas gozo verdadero? Billy Graham te invita a hallarlo en la presencia del Señor. El sacrificio era un tema recurrente para Billy Graham. En Lucas 9:23, Jesús dice,
Tome su cruz cada día. Billy Graham veía levantarse en la madrugada como un sacrificio que agrada a Dios. Él renunció a horas de sueño para orar por las multitudes en sus cruzadas. Decía, el cristianismo exige entrega, pero promete vida eterna. Cuando despertamos, Billy Graham nos reta a ofrecer ese tiempo como ofrenda. ¿Qué sacrificarás por Cristo? Billy Graham promete que cada sacrificio tiene un propósito eterno. La fe era el pilar del mensaje de Billy Graham. En Marcos 11:22 Jesús dice, «Tened fe en Dios». Enseñaba que los despertares son pruebas de fe, donde confiamos en el plan de Dios, aunque no lo entendamos. Relataba cómo, en 1955, en Glasgow, enfrentó críticas, pero su fe llevó a un avivamiento. Billy Graham nos anima a responder con fe, creyendo que Dios obra. ¿Confías en Él? Billy Graham te asegura que la fe puede cambiar tu destino. Billy Graham también resaltaba la alabanza. En Salmo 59:16, David canta, «Cantaré de tu poder». Enseñaba que alabar en la madrugada libera el poder de Dios. Sugería cantar un himno o elevar gratitud. Billy Graham compartía cómo la alabanza lo fortaleció en cruzadas agotadoras, como en 1982 en Boston. «Has alabado en la noche». Billy Graham promete que la alabanza transforma el corazón. La perseverancia era clave para Billy Graham. En Hebreos 12:1 se nos urge a correr con paciencia. Decía que los despertares requieren perseverancia, pues el enemigo busca desanimarnos. Relataba sus noches de duda en los años 50, pero siguió buscando a Dios. Billy Graham nos reta a no rendirnos, a orar y estudiar, aunque los frutos tarden. ¿Perseveras? Billy Graham te anima a seguir, pues Dios recompensa a los fieles. Billy Graham valoraba la comunidad espiritual. En Eclesiastés 4:12 leemos, «El cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente». Aunque los despertares son personales, Billy Graham nos instaba a compartir con otros creyentes. Organizó grupos de oración en cruzadas, uniendo a miles. En 1978, en Kansas City, la comunión llevó a conversiones masivas. ¿Tienes una comunidad? Billy Graham te invita a crecer en unidad. El amor por los perdidos impulsaba a Billy Graham. En Mateo 18:12, Jesús habla de buscar la oveja perdida. Enseñaba que los despertares son para orar por aquellos que no conocen a Cristo. Pasaba noches intercediendo por almas, como en 1963 en Los Ángeles. Billy Graham nos reta a clamar por la salvación de otros. ¿Por quién orarás? Billy Graham te recuerda que el amor de Dios alcanza a todos. La santidad era un pilar para Billy Graham. En Hebreos 12:14 se nos exhorta a seguir la santidad. Enseñaba que los despertares son para examinar nuestra vida y buscar pureza. En sus sermones instaba a huir del pecado. En 1981, en Baltimore, llamó a la santidad y miles respondieron. ¿Buscas ser santo? Billy Graham te asegura que el Espíritu te capacita. Billy Graham predicaba sobre el propósito divino. En Romanos 8:28 leemos, «Todas las cosas ayudan a bien». Decía que los despertares son para descubrir nuestro llamado. Relataba cómo, en 1937, sintió a Dios llamándolo al evangelismo. Billy Graham nos invita a pedir dirección en la noche. ¿Conoces tu propósito? Billy Graham te anima a buscarlo en Dios. La esperanza era el aliento de Billy Graham. En Tito 2:13, Pablo habla de la esperanza bienaventurada. Enseñaba que los despertares son para renovar la esperanza, confiando en las promesas de Dios. En 1992, en Portland, inspiró a miles a mirar al cielo. Billy Graham nos reta a esperar en Dios. ¿Dónde está tu esperanza? Billy Graham te señala a Cristo. El perdón era un tema querido para Billy Graham. En Efesios 4:32 se nos manda, «Perdonándoos unos a otros». Decía que los despertares son para soltar rencores. Compartía historias de reconciliación, como en 1976 en Seattle. Billy Graham nos invita a perdonar en la noche. ¿A quién perdonarás? Billy Graham promete que el perdón libera. La resurrección era la pasión de Billy Graham.
En 1 Tesalonicenses 4:14, Pablo dice, Cristo resucitó. Enseñaba que los despertares nos recuerdan la victoria de Cristo. En 1979, en Tampa, proclamó la tumba vacía. Billy Graham nos reta a vivir en esa victoria. ¿Vives en ella? Billy Graham te anima a aferrarte a la resurrección. La unidad era un valor para Billy Graham. En 1 Corintios 12:12, Pablo habla de un solo cuerpo. Reunía iglesias en cruzadas, mostrando que el Evangelio une. En 1988, en Denver, unió denominaciones. Billy Graham nos invita a orar por unidad en la noche. ¿Buscas unidad? Billy Graham te reta a construirla. La gratitud transformaba a Billy Graham. En Colosenses 3:15 se nos urge a ser agradecidos. Decía que los despertares son para agradecer. Relataba cómo la gratitud lo sostuvo en 1998, tras una cirugía. Billy Graham nos invita a dar gracias en la noche. ¿Qué agradeces? Billy Graham promete que la gratitud trae paz. El sacrificio por otros inspiraba a Billy Graham. En Gálatas 6:2, Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Enseñaba que los despertares son para orar por los necesitados. En 1984, oró por víctimas de hambruna en Etiopía. Billy Graham nos reta a sacrificarnos. ¿A quién ayudarás? Billy Graham te anima a amar como Cristo. La verdad era innegociable para Billy Graham. En Juan 17:17, Jesús dice, tu palabra es verdad. Decía que los despertares son para anclarnos en la Escritura. En 1993, en Pittsburgh, proclamó la verdad de Cristo. Billy Graham nos invita a buscar la verdad en la noche. ¿Vives en ella? Billy Graham te reta a no comprometerla. La eternidad era la visión de Billy Graham. En Hebreos 11:10, Abraham buscaba la ciudad de cimientos. Enseñaba que los despertares nos preparan para el cielo. En 2005, habló de su hogar eterno. Billy Graham nos invita a fijar los ojos en la eternidad. ¿Vives para lo eterno? Billy Graham te anima a priorizarlo. Billy Graham hablaba del arrepentimiento. En Lucas 13:3, Jesús dice, arrepentíos. Enseñaba que los despertares son para volver a Dios. En 1961, en Filadelfia, miles se arrepintieron. Billy Graham nos reta a confesar en la noche. ¿Necesitas arrepentirte? Billy Graham te asegura que Dios restaura. La paciencia era una virtud para Billy Graham. En Salmos 37:7 se nos urge a esperar en Jehová. Decía que los despertares son para cultivar paciencia. Relataba cómo esperó frutos en 1968 en México. Billy Graham nos invita a esperar en la noche. ¿Eres paciente? Billy Graham te anima a confiar en Dios. Billy Graham predicaba sobre la obediencia. En Juan 14:15 Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Enseñaba que los despertares son para obedecer a Dios. En 1947 obedeció el llamado a predicar. Billy Graham nos reta a obedecer en la noche. ¿Obedecerás? Billy Graham promete bendición. La compasión era el latido de Billy Graham. En Lucas 10:33, el samaritano mostró misericordia. Enseñaba que los despertares son para orar por los que sufren. En 1990 oró por víctimas de guerra en Irak. Billy Graham nos invita a ser compasivos. ¿Tienes compasión? Billy Graham te reta a amar. Billy Graham valoraba la integridad. En Salmos 15:2 se habla de andar en integridad. Enseñaba que los despertares son para vivir con rectitud. En 1965 rechazó compromisos para mantener su integridad. Billy Graham nos reta a ser íntegros. ¿Vives con integridad? Billy Graham te anima a ser luz. La renovación era un tema para Billy Graham. En Salmo 51:10, David pide, «Crea en mí un corazón limpio». Decía que los despertares son para ser renovados. En 1980, en Indianápolis, vio corazones renovados. Billy Graham nos invita a buscar renovación. ¿Necesitas renovación? Billy Graham te asegura que Dios restaura. Billy Graham
predicaba sobre la autoridad espiritual. En Mateo 16:19, Jesús da las llaves del reino. Enseñaba que los despertares son para ejercer autoridad. En 1972, en Cleveland, trajo liberación. Billy Graham nos reta a orar con autoridad. ¿Usas tu autoridad? Billy Graham te anima a pelear. La generosidad era un valor para Billy Graham. En Lucas 6:38, Jesús dice, «Dad, y se os dará». Enseñaba que los despertares son para orar por dar. En 1997 apoyó iglesias en África. Billy Graham nos invita a ser generosos. ¿Eres generoso? Billy Graham te reta a dar con alegría. Billy Graham hablaba del descanso en Dios. En Salmos 23:2, Dios me hace descansar. Enseñaba que los despertares son para hallar descanso en Cristo. En 2002, buscó descanso tras décadas de ministerio. Billy Graham nos invita a descansar en la noche. ¿Descansas en él? Billy Graham promete paz. La misión era la pasión de Billy Graham. En Hechos 1:8, Jesús manda ser testigos. Enseñaba que los despertares son para orar por la misión. En 1985, en Rumania, predicó bajo restricciones. Billy Graham nos reta a orar por misioneros. ¿Apoyas la misión? Billy Graham te anima a participar. Billy Graham predicaba sobre la vigilancia. En Mateo 24:42, Jesús dice, «Velad». Enseñaba que los despertares son para estar alerta. En 1960, en Washington, llamó a la vigilancia. Billy Graham nos invita a velar en la noche. ¿Estás vigilante? Billy Graham te reta a prepararte. La confianza en Dios era central para Billy Graham. En Isaías 26:3 leemos, «Tú guardarás en paz al que en ti confía». Enseñaba que los despertares son para confiar en Dios. En 1974, en Río, confió en Dios pese a tensiones. Billy Graham nos invita a confiar. ¿Confías en Él? Billy Graham promete que Dios sostiene. Billy Graham hablaba del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu os guiará. Enseñaba que los despertares son para ser llenos del Espíritu. En 1983, en Sacramento, vio un mover del Espíritu. Billy Graham nos reta a buscar al Espíritu. ¿Buscas su llenura? Billy Graham te anima a clamar. La restauración era un anhelo de Billy Graham. En Salmos 23:3, Dios restaura mi alma. Enseñaba que los despertares son para buscar restauración. En 1991, en Glasgow, predicó sobre familias restauradas. Billy Graham nos invita a orar por restauración. ¿Necesitas restauración? Billy Graham te asegura que Dios renueva. Billy Graham predicaba sobre la justicia. En Amós 5:24, Dios pide que corra la justicia. Enseñaba que los despertares son para orar por justicia. En 1969, en Nueva York, habló contra la injusticia. Billy Graham nos reta a clamar por justicia. ¿Buscas justicia? Billy Graham te anima a ser voz. La fidelidad era un sello de Billy Graham. En Apocalipsis 2:10, Jesús dice, «Sé fiel». Enseñaba que los despertares son para renovar nuestra fidelidad. En 80 años de ministerio, nunca vaciló. Billy Graham nos invita a ser fieles. ¿Eres fiel? Billy Graham te reta a vivir para Dios. Y recuerda, suscríbete al canal si no quieres ser alguien que ignora el llamado de Dios en la madrugada. Que la sabiduría de Billy Graham nos inspire a vivir con fe, responder con obediencia y brillar como luces en un mundo que necesita a Cristo. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para más mensajes de paz y fe y comenta paz si esta oración te ayudará a dormir tranquilo y confiado.